¿Cuántas cosas consideran ustedes que han penetrado del mundo a las iglesias? Y saben que es lo que está pasando hoy en día, que nosotros como creyentes, las iglesias como tal, estamos permitiendo que el mundo permee la iglesia y no al contrario, que nosotros estemos llegando y buscando espacio allá afuera. La pregunta es, ¿y cómo vamos a ganar espacio nosotros si tenemos los labios cerrados? ¿Cómo vamos a ganar espacio nosotros si tenemos mal testimonio? Entonces, poco a poco el mundo está penetrando en las iglesias. Y el ser humano, a través de los tiempos, ha permitido que conceptos contrarios a la voluntad de Dios se implementen en el mundo. Y peor aún, que creyentes, que seguidores de Cristo, que personas de fe han permitido poco a poco adaptarse o aceptar conceptos contrarios a la voluntad de Dios y han permitido que todo esto se vea como común, que se vea como muy normal en el diario vivir. Que eso es lo que está pasando. Muchas cosas de allá del mundo, ya nosotros como creyentes y contrarias a la voluntad de Dios, las aceptamos. Y simplemente muchas de ellas pasan a ser como parte de nuestro diario vivir. Pero muchas de estas cosas se dan porque a nosotros los seres humanos nos gusta, nos agrada tener aceptación o agradar a los hombres, y por no ser motivo de señalamiento o por no ser motivo de crítica. Entonces queremos agradar a los hombres. Estamos más preocupados entonces en agradar a los hombres que en agradar a Dios. Esa es la realidad. Y eso es lo que está pasando en el mundo, y qué pesar que tengamos que decir que está pasando en el mundo cristiano. Estamos más enfocados en quedar bien con las personas, en agradar a los hombres, que en agradar a Dios, que en hacer la voluntad de Dios. Y a veces el enemigo nos pone trampas muy sutiles y caemos en ellas y somos utilizados por el mismo enemigo, por el mismo Satanás. De ahí que el Señor nos tiene hoy una muy linda enseñanza a través del Evangelio de Mateo, capítulo 16, a partir del versículo 21. Mateo, capítulo 16, versículo 21. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermanos, esto es palabra de Dios, y ante la palabra de Dios debemos mostrar completa reverencia. Padre, te alabamos, te damos gracias en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Gracias por permitirnos estar aquí en este lindo día, Señor. Gracias por una enseñanza más. Y perdón, Señor, porque en muchas ocasiones colocamos nuestros ojos en los hombres y no en ti, soberano Creador.
Y lo hacemos queriendo agradar más a los hombres y no a ti. Perdón, Señor. Perdónanos porque en muchas ocasiones, Señor, creyendo hacer lo bueno, te estamos ofendiendo, Señor. Permite que el Espíritu Santo esté ministrando en los corazones, mentes y voluntades de todos nosotros, Señor, para que la enseñanza que tú tienes hoy para tu pueblo llegue con claridad, Señor, y que podamos tomar decisiones en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Decisiones, Señor, acordes a tu voluntad. La honra y la gloria para ti, soberano Creador, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, no todo lo que consideramos bueno es suficiente. Es el título del mensaje del día de hoy. Si vamos a unos versículos atrás de la porción de hoy, nos damos cuenta que ya queda clara la misión del Señor. Porque noten ustedes que ya los discípulos, ante la pregunta que Jesús les hace, ya lo ven como el Cristo, ya lo ven como el Hijo del Dios viviente. Pero también queda clara una misión para los mismos discípulos, porque el Señor les dice, cuídense de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y además les dice, bueno, por ahora calladitos con esto de que yo soy el Cristo, no le digan a nadie. Entonces comienza una nueva etapa en la vida de Jesús a partir del versículo 21. Y en lugar entonces ya de enseñar parábolas, de entregar enseñanzas por medio de parábolas, abiertamente empieza a preparar a sus discípulos anunciándoles el precio que él debía de pagar. ¿Y cuál era el precio? Su vida. Pero miren, tomemos en cuenta, iglesia, que en esta primera mención que hace Jesús sobre su muerte, habla de ella como algo necesario. Noten ustedes, él no dice, es probable que yo muera. Él no dice. ¿Qué palabra emplea? Es necesario, mire, pero es muy notable, es muy importante. O sea que habla de ella como un hecho forzoso, como un hecho inevitable, porque sin ella entonces no habría redención, no habría perdón de pecados. Entonces, Pedro, al oír tan cruel declaración de Jesús sobre el padecimiento y su muerte, Pedro entonces, como siempre solía hacerlo, toma la iniciativa y, consecuente con la confesión que hizo antes, halla muy contradictorio Pedro entonces que el Hijo del Dios viviente, como lo manifestó en unos versículos antes, padezca una muerte tan violenta como Jesús la ha anunciado. ¿Se imaginan ustedes a Pedro? Momentos antes le dice, sí, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y más adelante le dice al Señor, no, es que es necesario que yo muera, que yo padezca y muera. Y entonces se imaginan en la mente la confusión de Pedro y de todos los discípulos. Ahora, no sé usted cómo lo habría tomado, hermanito o hermanita. Pero la confusión de Pedro, claro que es entendible. Ahora, Pedro cree entonces saber mejor que Jesús lo que le convenía a Jesús. Es lo que puede uno percibir ahí en Pedro, y se insinúa, entonces le insinúa a Jesús que tenga compasión de sí mismo. Ahí dice clarito, usa, no sé cómo calificarlo, un argumento fuerte, un argumento simpático quizás, y sobre todo humanitario. Ten compasión de ti mismo. Hermanos, ¿cuántas veces somos tentados a compadecernos de nosotros mismos? ¿No le ha pasado a usted? Claro, pobrecito yo, pues ¿cómo? Y empezamos a
sí, a tener unos conceptos, pero todo eso, cuando viene a la mente de nosotros, esa compasión de nosotros mismos, muchas ocasiones, generalmente es para evitar llevar a cabo en la obra del Señor esfuerzos que es necesario realizar, que son necesarios hacer. Entonces nos decimos, ¿acaso el Señor quiere que yo sea pobre toda la vida? Compadecernos de sí mismo. Y entonces de pronto, ¿qué puede venir a la mente de uno cuando uno dice, ¿acaso el Señor quiere que uno sea pobre? ¿Qué piensan ustedes? Ayúdenme. ¿El permiso para hacer qué? Para robar, por ejemplo, para hacer algo indebido. Miren lo que puede pasar. ¿Acaso el Señor quiere que yo sea infeliz? Es que en este matrimonio, ay, no. Entonces me divorcio y busco otra persona que me haga feliz. No pasa, no está pasando en el mundo cristiano. ¿Acaso el Señor no quiere que avance en esta empresa? ¿Acaso el Señor quiere que yo me quede trabajando siempre en este puesto? ¿No quiere que yo tenga ascenso? Y entonces, ¿qué vienen? Las intrigas, vienen los señalamientos, hablar mal de los compañeros, todo para obtener el ascenso. Mire, compadecernos de nosotros mismos. Pero el Señor, en su sabiduría, entonces discierne en esa tierna y amistosa, o que esa tierna y amistosa insinuación de Pedro venía ¿de quién? De Satanás. Y repudia enérgicamente a Pedro, o repudia a Satanás enérgicamente en la persona de Pedro. Porque ¿qué le dice? Quítate delante de mí, Satanás. Es la expresión de Jesús para Pedro. Pero y al mismo tiempo Jesús muestra un rechazo total a esa sugerencia de Pedro. Y la muerte de Jesús, iglesia, era tan importante. Digamos que la muerte de Jesús era tan crucial en el plan de Dios, que tratar de evitar la muerte de Jesús era una acción, tenía que hacer una acción ¿de quién? Del mismo Satanás. Porque la muerte de Jesús en la cruz era primordial para el plan de Dios. Ahora, desde el punto de vista del diablo, desde el punto de vista de Satanás, ¿quién mejor que ese discípulo al que Jesús ya lo había elogiado tanto unos versículos antes? Ustedes pueden ir al contexto anterior, y que el Señor le había dado una promesa preciosa ahí en el versículo 19. ¿Cómo no sería el mejor para ser el instrumento para atentar a Jesús, que dejara esa cruel pasión y muerte expiatoria? Sí me hago entender. Era el preciso en ese momento. Porque el Señor, ¿qué era lo que le había dicho ahí en el versículo 19? Alguien que me ayude para que entremos en contexto. ¿Cuál fue la promesa que le dio el Señor a Pedro? Ajá. Entonces, claro, le está haciendo un elogio. Entonces, ¿quién más que Pedro en ese momento para ser utilizado por Satanás? Para tratar entonces de que el Señor dejara de ir a la cruz. Tremendo. En ninguna manera te acontezca esto, le dice Pedro a Jesús. Miren, aún los siervos más consagrados, mis hermanos, son utilizados por Satanás para fines perversos. Aún los siervos más consagrados son utilizados, pueden ser utilizados por Satanás. Entonces debemos de estar alertas, iglesia, para discernir las tentaciones disfrazadas de amor y de empeño de bien, o sea, aquellas cosas que aparentemente las consideramos buenas, porque debemos resistirlas. Hay que resistir al diablo.
¿De qué manera? Entregándonos completamente a Dios para que el diablo pueda huir de todos nosotros. Ahora, cuando uno ve esta reprensión del Señor para Pedro, ahí se evidencia que Pedro no podía ser el fundamento de la iglesia viva, como muchas personas pretenden hacer ver a Pedro. ¿Cuál realmente es el fundamento de la iglesia viva? Cristo. Pero ese rechazo, esa reprensión nos indica que no, que Pedro no es el fundamento de la iglesia viva. Esa solamente tendría validez y estabilidad mediante el sacrificio del fundador divino. Estamos hablando de Cristo. Quítate delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo, me estorbas, eres un escándalo para mí, le dice Jesús a Pedro. Hermanos, a mí me encanta ponerme en los zapatos de personajes cuando estoy leyendo la Biblia. Y ustedes se imaginan cómo te sentirías si alguien de la iglesia te reprende de esta manera. ¿Cómo te sentirías, Ofelia, que un líder de acá o que yo te diga, apártate, quítate de mí, Satanás? ¿Cómo se sentirían? Créanme que yo en mi vida sí lo utilicé una vez en aquella oficina. Alguien que fue a decirme allá que el perdón no era del Señor, le dije yo, te sales de aquí, Satanás. Y le cerré la Biblia en la cara. Pero ¿cómo te sentirías que alguien en la iglesia te dijera así, te tratara así? Y en aquella ocasión Pedro se tuvo que haber sentido muy sorprendido, ya que lo que tenía Pedro eran buenas intenciones. Habían buenas intenciones en Pedro. Y sorprendido que, hombre, yo quería lo bueno, estas buenas intenciones, como, no era para que reaccionara así Jesús. No era para que le hubiera ocasionado este malestar. A lo mejor, claro que tenía que estar pensando esto Pedro. Lo que podemos ver aquí entonces es que los buenos deseos hacia Jesús no eran tan buenos para Jesús. Y no hay duda que Jesús tenía toda la autoridad para reprender a Pedro y que estaba, digamos, justificado por lo que estaba haciendo, por lo que, o en la manera en que se refirió a Pedro. Sin embargo, no deja de llamarnos la atención la escena, pues Cristo no usa el nombre de Pedro. ¿No les llama la atención eso? Hubiera podido decirle, hey, Pedro, pilas pues, o hablarle durito y tal, pero es que le dio otro nombre. ¿Qué nombre le dio? ¿Qué nombre le dio? Satanás. Es que es tremendo esto. Es tremendo. Lo que debemos tener en cuenta nosotros, iglesia, es que nosotros no tenemos la claridad que tenía Jesús acerca del reino de los cielos o el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Jesús la tenía completamente clara, pero nosotros no. Entonces esto nos dificulta la comprensión del tema. En nuestro caminar con Cristo, iglesia, en nuestra vida espiritual, creo que todo este caminar cristiano se caracteriza más por una combinación de aciertos y desaciertos que por una plena convicción del llamado que hemos recibido. Convicción que debería mostrarse con expresiones y comportamientos. Y en eso debemos reconocerlo. Si nosotros estuviéramos plenamente convencidos del Señor,
nosotros no la estaríamos embarrando tan a menudo. Eso es lo que les quiero decir. En nuestra vida cristiana nosotros tenemos un combinadito de acierto y desacierto. Parecemos pollos, porque los pollos son un pasito y ustedes ya completan el resto. Pero eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Si tuviéramos una convicción total, mis hermanos, nosotros iríamos así, en una dirección, como un riel. Pero no. Y cosas que a nuestro parecer son simples, y cosas que a nuestro parecer, digamos, no tienen mucha importancia, para Cristo sí son importantes, y son muy graves. Entonces nosotros por eso les decía yo que el mundo nos está penetrando. Entonces ya cosas del mundo a nosotros nos parecen normales, nos parecen simples. Y eso no puede ser así. Sobre todo, nosotros no entendemos que el llamado que hemos recibido a ser cristianos consista en algo esencialmente diferente a simplemente ser buenas personas. Iglesia, el ser cristianos va más allá de ser buenas personas. Y a veces nos quedamos ahí en ese concepto. A veces caemos en el mismo error de muchas personas, para no nombrar, que dicen: yo no mato, yo no robo y no le hago mal a nadie. Y la vida cristiana va más allá de ser buenas personas. Y lo peor de todo es que las buenas intenciones muchas veces pueden ser la mejor herramienta del enemigo. ¿Cuál es nuestro enemigo? Satanás. Las buenas intenciones muchas veces pueden ser la herramienta del enemigo para descarrilarnos de los propósitos divinos, es decir, para no hacer la voluntad de Dios. Ojo, ¿con buenos qué? Con buenos propósitos. Yo necesito que me esté haciendo entender. Muchas veces con las buenas intenciones nos estamos apartando de la voluntad de Dios. Muchas veces queremos que es bueno, agradable y aceptable un comportamiento, una idea, una situación, y resulta que eso va contrario a la voluntad de Dios. Pero eso lo digo yo, que es lo peor que está pasando en nuestra vida cristiana. Entonces las buenas intenciones, o lo que consideramos bueno o lo mejor para determinada situación, puede ser una estrategia de Satanás. Y eso es lo que yo quiero que ustedes, hermanitos, se lleven bien claro hoy. Que en muchas ocasiones Satanás puede que nos esté utilizando creyendo que son buenas las cosas que estamos haciendo o que estamos aconsejando. Por eso la pregunta ante cualquiera de estas situaciones debe ser: ¿es la voluntad de Dios? ¿Es lo que Dios pide? Y si ustedes reflexionan, hermanitos, hay tantas cosas a nuestro alrededor, e incluso con muchas que nosotros como cristianos convivimos, y ni siquiera le hemos preguntado al Señor: ¿es tu voluntad? ¿Es lo que tú pides? Hay una lección aquí, una primera lección en esta porción maravillosa que recibimos con una claridad en esta porción de la palabra. Y es que el enemigo, ojo hermanitos, el enemigo puede usarnos para avanzar en los principios y comportamientos que son contrarios a los deseos de Dios. El enemigo te puede utilizar para implementar conceptos, comportamientos
ideas que son contrarias a la voluntad de Dios. No se te puede olvidar, es la primera enseñanza clara de una porción como esta. Es que caminemos con Cristo, hermanitos, que asistamos a una iglesia cristiana como hoy lo estamos haciendo, no nos brinda una garantía absoluta para que en ocasiones no hagamos un trabajo eficaz a favor del enemigo. El hecho de que estemos aquí no nos da una garantía absoluta de que trabajemos o que el enemigo nos utilice a veces, ojo. ¿A quién estaba utilizando en el momento de Jesús con Pedro? ¿A quién? ¿A Pedro? No lo estaba utilizando, no estaba haciendo Pedro un instrumento para que él dejara de ir ¿a dónde? Por Dios, contrario al plan de Dios, a la voluntad de Dios. Por eso es que queda claro que muchas ocasiones podemos ser instrumentos para que el enemigo entonces nos utilice. Algunos de ustedes estarán diciendo: ¿qué cosas está diciendo este pastor? Por Dios, que yo trabaje para el enemigo, es que yo soy un cristiano. No, Señor, a través de la palabra estamos viendo y volvemos al ejemplo. ¿A quién estaba utilizando aquí? A Pedro. Y Pedro no estaba caminando con el Señor. Por eso decimos, las intenciones a veces que son buenas no son suficientes, porque van contrarias a la voluntad de Dios. Que quede eso bien claro. Porque es que para trabajar entonces a favor del enemigo no hace falta que estemos aliados con Satanás, ni mucho menos. Pero sí podemos ser instrumentos, Él nos puede utilizar. Satanás se sirve de todo, absolutamente todo. De las situaciones, de las maneras más sutiles, mis hermanos, para hacer avanzar su reino. ¿Que cuál es el reino de Satanás? El reino de las tinieblas. Pero él se vale de muchas formas, de muchas situaciones, de muchas personas. Ahora, ¿cuál es la esencia del pecado entonces? La esencia del pecado consiste precisamente en lo que Cristo denuncia en este texto, en el texto de hoy. La esencia del pecado está en la segunda parte del versículo 24, del versículo 23. Porque no pones la mira, porque no pones los ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ahí está la esencia del pecado en el texto de hoy. Porque estamos colocando los ojos ¿dónde? En los hombres. Y no lo estamos colocando las cosas de Dios. Ahí está la esencia del pecado en este texto. Y tenemos que reconocer que hemos caído en este pecado. Y que de pronto estamos sumergidos en este pecado. Y muy sumergidos, casi que ahogados en este pecado. Entonces la obra del enemigo es fomentar en uno mismo, ojo, en uno mismo, o fomentar en los demás una forma de ver la vida que no es según los criterios eternos de Dios, sino conforme a la sabiduría de este presente siglo malo. Así es que fomentamos la obra del enemigo. Y es precisamente por esto que es fácil confundir lo bueno con lo justo. Entonces no todo lo que consideramos, iglesia, bueno es conforme a la justicia de Dios. No todo lo que consideramos bueno es conforme a la voluntad de Dios. Aunque con frecuencia nuestros consejos están llenos de buenas intenciones
o de buenas recomendaciones para los demás. Vuelvo y hago énfasis, ¿qué hay de malo en la recomendación desde el punto de vista humano, en la recomendación de Pedro para Jesús? ¿Ah? Ten compasión de ti mismo. Desde el punto de vista humano hay una mala intención ahí. Por eso digo yo, mira. En el reino de Dios, hermanitos, lo que consideramos bueno no es suficiente. Si uno va bíblicamente en la historia bíblica, tenemos muchos ejemplos de que lo que consideramos bueno no es suficiente. ¿Recuerdan a Abraham y Sara? Ellos dos consideraron que era buena idea engendrar un hijo por medio de ¿quién? De Agar. ¿Es suficiente para el Señor? ¿Era suficiente? Los israelitas, arrepentidos por su falta de fe, creían que Dios vería con buenos ojos sus intentos de subir a tomar la tierra por sus propios medios. ¿Se acuerdan de los hombres de David? Consideraban que Dios le había entregado en manos de David al líder, a Saúl, para darle muerte. ¿Y era para eso? No todo lo que consideramos bueno es suficiente, porque va contrario a la voluntad de Dios. ¿Recuerdan cuando el arresto de Jesús? ¿Qué hizo Pedro? Nuestro amigo aquí, ¿qué hizo Pedro? Eso parecía un torero. Sacó la espada y cortó oreja a un siervo de uno de los sacerdotes. Y el Señor le dice, ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras? No todo lo que consideramos bueno es suficiente. Ahora dejemos un poco la historia bíblica y centrémonos a la realidad de hoy. En los matrimonios muy frecuentemente escuchamos una palabra que se ha vuelto tan común y que propicia la separación. ¿Recuerdan cuál palabra es? Vamos allá. Eso, incompatibilidad de caracteres. No, es que tenemos incompatibilidad de caracteres y entonces necesitamos el divorcio. ¿Piensan que es correcto? ¿Será la voluntad del Señor para los matrimonios? ¿Dónde queda el perdón? ¿Dónde queda el ceder algunas pretensiones personales? El aceptar, el ayudar. ¿Dónde queda el amor? Miren, cosas tan sencillas que van penetrando, mis hermanos, pero que van en contra de la voluntad de Dios, porque estamos colocando los ojos en los hombres y no los de. ¿Y qué tal el aborto? ¿Cómo se habla hoy en día del aborto? El mundo lucha por él y te hace pensar entonces que es una gran oportunidad o que es una salida. ¿Lo aprueba el Señor? Es quitar una vida, es matar una vida. ¿Lo aprobará el Señor? ¿Estará en la voluntad del Señor? ¿Y qué tal el matrimonio entre dos personas del mismo sexo? ¿Será este el diseño de Dios? ¿Será esta la voluntad de Dios? Cosas tan sencillas, por ejemplo, como la irresponsabilidad en el pueblo cristiano
Y hablo de irresponsabilidad en el incumplimiento de pagos, en el incumplimiento de compromisos. Y el mundo te dice, no, no pagues, tranquilo, lo peor es que te reporten a Datacrédito, a las centrales de riesgo. ¿Estará el incumplimiento y la irresponsabilidad entre los planes de Dios para nosotros? ¿Qué tal algunos tipos de música, una música grosera, vulgar, no solo por la letra, sino por la forma en que la bailan? ¿Será esto lo que le agrada al Señor? Y todo eso se va volviendo, que es lo que yo les decía, se va volviendo tan aceptado por nosotros. ¿Será eso agradable para el Señor? ¿Recuerdan aquella ocasión en que le preguntan al Señor, ¿es lícito dar el tributo al César? ¿Se recuerdan? Y el Señor pide una moneda, le dice, tráeme una moneda. Dice, ¿qué imagen tiene la moneda? La del César. ¿Y qué les dice? Dar al César lo que es del César. Ahora yo les pregunto, ven acá, no te asustes, que eres parecido a César, pero no. En esa ocasión se dicen, ¿qué imagen tiene esta moneda? Dijeron, la del César, dar al César lo que es del César. ¿Qué imagen tiene este varón en él? La imagen de Dios, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué le debes dar al Señor? Todo, tu vida, tu obediencia, tu dedicación, todo, porque tienes la imagen del soberano creador en ti, porque fuiste creado a su imagen y semejanza. Miren, hermanos, y podemos pensar en muchos otros ejemplos, y en cada uno las buenas intenciones no son suficientes para la voluntad, para hacer la voluntad de Dios. De ahí que en la Biblia, en la palabra del Señor, encontramos muchas otras enseñanzas, encontramos la voluntad del Señor. Recuerdan en Romanos capítulo 12, versículo 2, donde les dicen, no se conformen a este mundo. Y verdad que eso es lo que está pasando, hermanos. Que nos estamos conformando a las ideas, al comportamiento, a todo lo que está pasando allá afuera. Con razón el Señor en su sabiduría nos deja esta enseñanza. No se conformen a este mundo, sino transfórmense. Dice, mediante la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. No en vano nos está diciendo, no se conformen a este mundo. Y es lo que está pasando, hermanos. Estamos colocando los ojos ¿en quién? En los hombres y no en las cosas de Dios. Iglesia, hagamos de corazón la voluntad de Dios, pero de corazón, como unos verdaderos siervos de Dios, como unos verdaderos siervos de Cristo. Y no hagamos aquellas cosas para ser vistos y querer agradar a los hombres. Hagamos las cosas de corazón, en la voluntad de Dios. Recordemos que no todo lo bueno, no todo lo que consideramos bueno es suficiente. Y recuerden, hermanos, si alguno de ustedes todavía está tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Y lo dice la palabra, no lo está diciendo Carlos Cardona. Gálatas capítulo 1 versículo 10. Si alguno está queriendo agradar a los hombres, no sería siervo de Dios.
Así, mis hermanos, esta es una enseñanza hermosa que nos entrega el Señor en el día de hoy. Tener muy claro que no todo lo que consideramos bueno y aceptable aquí ante los ojos del hombre eso es suficiente para el Señor, porque es posible que no esté en la voluntad del Señor. Y lo otro, hermanos, la esencia del pecado que nos muestra el Señor a través de este texto es que estamos colocando los ojos en los hombres y no en Dios. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por la claridad de tu palabra. Gracias, Señor, porque día tras día nos enseñas y nos aclaras conceptos tuyos, Señor. Y hoy nos estremeces, hoy nos sacudes con una verdad en la vida de cada uno de nosotros. Y es que estamos colocando, Señor, los ojos en los hombres y no en tus cosas. Y te pedimos perdón, Señor. Perdón, perdón. Nos hemos dejado arrastrar, Señor, por las corrientes del mundo. Y no en vano tú nos pides que nos transformemos. Y nos pides a través de una porción como esta que no nos dejemos arrastrar por las corrientes de este siglo malo, de este mundo. Y de alguna manera hemos permitido que muchas cosas del mundo lleguen a nuestra vida. Y de alguna manera entonces hemos servido de instrumentos para el enemigo, para que él vaya fomentando e implementando ideas y comportamientos de su reino, cuando realmente el reino que debemos implementar y luchar y tener convicción es el reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, para que todo paso y cada decisión que hagamos en nuestras propias vidas la pasemos, Señor, por el tamiz de tu voluntad y podamos ver entonces con claridad si está acorde a tu voluntad, a lo que tú nos pides. Y que todo lo que está a nuestro alrededor, por este mundo, Señor, que es utilizado de diferentes formas por Satanás, Señor, que los ojos a partir de hoy no estén más en los hombres, en el mundo, sino en tus cosas, en tu voluntad. Te alabamos, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, y con el poder del Espíritu Santo, ayúdales, Señor, a que tengan muy en cuenta esta enseñanza maravillosa que tú nos has entregado en el día de hoy. Te damos la honra, la gloria, el honor, Señor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.